El asunto es que hoy quería que miraran ese rostro y lo descifren un poco. ¿Qué tiene ese rostro? Tristeza, ¿no? ¿Y por qué será? Porque, porque muchas veces las celebraciones, como esta de Navidad, como el Año Nuevo, traen muchos recuerdos que son tristes. Y pues no siempre estamos celebrando logros y victorias, sino que a veces hay recuerdos de personas que se han ido, que ya no están con nosotros, y familiares o hijos, o hay tristeza porque todos los anhelos, los planes que tuvimos no se lograron alcanzar, y planes que se tenían se frustraron. Y a veces la Navidad es un tiempo de altísimas expectativas que no se dan, de muchos anhelos que no se cumplieron, y entonces hay un poco de tristeza. Y sucede que nos dicen las noticias que en Navidad y en Año Nuevo muchas veces la gente se pega unas borracheras porque, porque hay mucha soledad y mucha tristeza y mucha decepción. Y la gente, claro que como decía por allá una abuela mía, toman porque sí, toman porque no, ¿no? Porque si está todo bien, entonces hay que tomar. Y si no está bien todo, pues hay que tomar peor. Entonces la gente cuando tiene el hábito de la borrachera así, no hay nada que hacer. Pero hay tristeza y en estos días hay gente que se suicida. Hay muchas personas toman la decisión terrible del suicidio. Y no sé si ustedes lo vieron en estos días en las noticias, lo estaban leyendo en el periódico, un hombre importante, 43 años, representante del país en el extranjero, muy joven, no era casado, era soltero, pero no por eso se suicidó, sino que tal vez contribuyó un poco, no sé, el asunto es que se suicidó ayer se suicidó esta persona. Y otro hombre tal vez ustedes oyeron también la noticia, algo pasó con su esposa, se agarraron, lo que sea, él le pegó, ella lo demandó y él se suicidó. Entonces, suceden cosas en estos días que no debieran suceder, tristezas y hay angustia. Y la gente, pues, hay muchas esperanzas, hay muchos planes, hay cosas que quedan frustradas, hay cosas que se logran. Así que por estas fechas es una fecha de evaluación, ¿o no? Mucha gente se evalúa cómo fue el año, qué cosas alcanzaron, qué cosas lograron, qué cosas quieren para el año entrante. Y hay otros que se olvidan también de todo eso y dicen, no, olvidémonos, vámonos a pasear, camine, gastemos. No tienen un peso, o a veces sí, pero estos días son muy interesantes. Tirso nos estaba diciendo esta mañana que él ayer estaba subiendo hacia Bogotá y la vía hacia abajo, hacia Melgar, llena, llena. Y yo le estaba diciendo que nosotros estábamos regresando, el viernes en la noche regresamos, veníamos de Armenia, y nosotros estábamos subiendo hacia Bogotá y la gente, la cantidad de carros bajando era increíble a las 12 de la noche. Estábamos nosotros llegando más o menos 12, 12 y media, casi una de la mañana llegamos aquí a Bogotá, pero había muchísima gente saliendo. Y la gente va a cantidad de lugares a tratar de disfrutar un rato, de olvidarse la locura, de olvidarse del estrés, de ir a una piscina y todo el mundo se imagina la piscina sola. Y llega y no se pueden mover en las piscinas porque hay tanta gente que uno no se puede. Y todo el sueño que había, la ilusión de que iba a dar esa, no, esas brazadas, no se puede porque no hay cómo nadar. Y bueno, el asunto es que los lugares están llenos. Nosotros estuvimos visitando 3 parques que tal vez Guillermito conoce muy bien. ¿Conoces Panaca? Sí, claro, tú conoces Panaca, el del café también y el zoológico de Pereira, el zoológico que se llama Ucumarí. Ucumarí. Muy bonitos todos los lugares, las carreteras llenas de gente, los parques llenos. Panaca estaba absolutamente a reventar. Y lo mismo el del café, pero los shows muy bonitos. El del café fue unos bailes típicos de Colombia, el show absolutamente hermoso, lleno de gente. Y la gente busca
como divertirse un poco, ¿no? En estas fiestas, como salir y cuando vuelven, vuelven ya sin un peso, con una cantidad de deudas y con noticias, ¿no? Las noticias de hoy son los incrementos que va a haber en todo, en el predial, especialmente en los prediales con todas las cosas que van a hacer del metro, nos lo van a cobrar y los que están en estratos 4, 5 y 6 les van a dar durísimo. Todo va a subir, los comparentos también van a subir, todo va a subir, así que, ¿cómo va a ser el 2019? ¿Cómo será el 2019? Y hoy vamos a leer algo de cómo era el tiempo de Jesús para las celebraciones también. El tiempo de Jesús para las celebraciones es que en el primer año, en el primer mes del año, ¿cuál era el primer mes del año? ¿Cómo se llamaba el primer mes del año en el tiempo de Jesús? ¿Cómo se llamaba? Abib. Y el primer año realmente no era diciembre. ¿Por qué? Porque ellos seguían otro calendario. ¿Cuál era el calendario que ellos seguían? ¿Qué calendario seguían los judíos? El calendario judío. Y era un calendario distinto al nuestro. Tenía a veces 12 meses al año, a veces 13 meses al año, y era un periodo de 7 años. En 7 años habían 2 años de 13 meses. Y los meses no eran necesariamente de 30 a 31 días, sino en promedio eran de 29 días, 27 días, y por eso había que añadir un mes más para en 2 ocasiones durante el año para que no se desenfocaran las estaciones. Así que era otro calendario, Dios le reveló al pueblo judío otro calendario, y en el primer mes que se llama ¿cómo? Abib, en el primer mes se celebraba una de estas grandes fiestas. ¿Cuál era la primera y más grande fiesta que se celebraba? ¿Cuál era la primer fiesta del año? La Pascua. La Pascua. ¿Dónde sabemos cuál era la primera fiesta? Todo el Antiguo Testamento Dios revela cuál era el primer año, cuál era el primer mes del año. Y Dios instituyó en el primer mes del año la Pascua. ¿A qué día se debía guardar la Pascua? ¿En qué día? En el día 14. Y a los 10 días del mes se debían escoger los corderitos de la Pascua. Los corderos se debían escoger 4 días antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque era una tarea titánica, era algo impresionante escoger los corderos. Porque los corderos, ¿cómo debían ser los corderos? ¿Cómo debía ser el cordero? Perfectos. Y entonces los sacerdotes estaban escogiendo los corderos 4 días antes de los sacrificios, escogían los corderos y decían, este sirve, este no sirve, este tiene una enfermedad, este está cortado, este tiene una orejita mala, no sirven. Los corderos tenían que ser perfectos. Y la fiesta de la Pascua, ¿cuántos días era la fiesta? Era la Pascua más los panes sin levadura. ¿Cuántos días eran los panes sin levadura? 7 días más las Pascuas, entonces eran en total como unos 7, 8 días. Eran los días. Así que imagínense, eran toda una celebración de varios días. Y las personas mientras que llegaban a la Pascua tenían que tomarse un par de días, 2, 3 o 4 días. Y por ejemplo los que viajaban, ¿de dónde era María y José? ¿De dónde venían? ¿Ellos dónde vivían? En Nazaret, ellos vivían en Nazaret. Y ellos tenían que venir de allá, de Nazaret, que quedaba en el norte, por allá en Galilea. Y tenían que viajar y tomaban el Transmilenio. No había Transmilenio. ¿Qué tomaban? Mucho coraje, hermano, para caminar. Tenían que caminar o venían en algún burrito o venían, no sé si en algún camello, no sé, no dice las escrituras, pero tenían los animales como medio de transporte y bajaban toda esa gente. Y en las fiestas venían no solamente las personas de allá de Galilea, sino de dónde más venía la gente. De todas las partes del mundo donde habían sido esparcidos, porque los judíos habían sido esparcidos por toda parte del mundo. ¿Cuándo?
¿Cuándo fueron esparcidos por todas partes del mundo? Con la esclavitud babilónica y con los asirios habían sido llevados primero por los asirios. ¿En qué año más o menos? Como en el año 700 antes de Cristo habían sido, los asirios los habían llevado, los habían esparcido, los habían llevado a Mesopotamia por allá, y habían colonias de judíos en muchas partes del mundo, y luego 100 años más tarde vinieron los babilonios y se llevaron a Judá. Se lo llevaron a también esclavo. ¿Por qué se los llevaron? Por desobedientes, porque quebrantaron la ley de Dios y se los llevaron. Y todas esas colonias, en todas partes del mundo vivían judíos, regados por todas partes, pero había un mandato, que todo judío, no importa dónde estuviera, debía venir por lo menos a una de las fiestas a Israel. Y muchos escogían venir en la Pascua. Era una fiesta lindísima, era el sacrificio del Cordero. Y venían a esa fiesta. A otra fiesta que venían muchísimo de todas partes del mundo era en Pentecostés. Y a la otra fiesta que venían también de todas partes del mundo era a Tabernáculos. Venían a Jerusalén. Entonces imagínese así como la gente hoy sale y toma su carro y se va por todas las carreteras de Colombia, todo estaba complicadísimo. Yo no sé cuántos miles de carros estaban dando vueltas y todavía están dando vueltas por Colombia. La gente se va a otros lugares a pasear y a celebrar en otras partes, las carreteras llenas, los restaurantes llenos, las piscinas llenas, todo anda lleno, los precios altísimos, igual. En ese tiempo pues Jerusalén, que era una población más bien pequeña, en ese tiempo se llenaba de miles de personas que venían a celebrar alguna de las fiestas. Y en esta fiesta que vamos a ver, en la Pascua, en la Pascua venían a celebrar mucha gente de muchos lugares, venían y se venían con familiares, así como hoy dicen, no, yo me voy con el tío y con la tía y con el abuelo y con los sobrinos, vámonos los nietos y todos nos vamos a hacer toda una parranda entre todos y nos vamos, alquilemos un bus y nos vamos todos para la finca del tío. En ese tiempo igual, todos viajaban en familias, se iban en familias, se ponían de acuerdo y decían, entonces, ¿qué? ¿A cuál fiesta vamos a Jerusalén? ¿A cuál? Vayamos a la Pascua, este año vamos a ir a la Pascua, el año entrante vamos a Pentecostés, el otro año vamos a Tabernáculos, pero en este año vayamos a la Pascua. Y entonces se iban todas las familias, se ponían de acuerdo, tenían plata, porque Dios les había dado una norma que debían ahorrar. Eran 3 diezmos los que se guardaban en ese tiempo, 3. El primero era para el templo, el primero se entregaba al templo, a los sacerdotes. El segundo diezmo era para viajar. El segundo diezmo era para guardarlo para las fiestas, para que tuvieran plata para comprar, para pagar el hotel, para viajar, para comprar ropa, lo que quisieran, dice la escritura. La escritura en Deuteronomio dice, para que lo gasten en lo que quieran. Así que había abundancia, porque habían estado ahorrando todo un año, ahorraban el segundo diezmo, lo que se llama el segundo diezmo. Está en Deuteronomio capítulo 14. Dice que guardaban los diezmos para viajar. Entonces ellos en sus cosechas vendían sus cosechas y todo demás y tenían una platica de cada cosecha guardadita para ir a las fiestas y para dar sus ofrendas y todo lo demás. La gente tenía dinero. Y entonces los que vivían en Jerusalén les pasa lo mismo que, o les pasaba lo mismo que a algunas personas que viven en pueblitos chiquitos. Estuvimos, por ejemplo, en Salento. ¿Han estado en Salento? Salento es un pueblito muy típico acá y estaba ¿cuándo fue que estuvimos ahí? El viernes estuvimos en Salento, estaba a reventar, lleno de gente, extranjeros, uno ve a norteamericanos, no sé dónde más había gente, había unos polacos, había gente, sí, de Polonia, en otros lugares donde estábamos haciendo una fila. Me acuerdo que eran polacos porque la señora que estaba entregando unas boletas para montar a caballo les preguntó, ¿ustedes de dónde son? Y él dijo, de Polonia, somos polacos. Ah,
polacos, o sea que había gente de todas partes en estos lugares, en Salento había gente de muchos lugares, estaba lleno y yo me imagino que las personas de esos pueblitos como Salento aprovechan y lo que vale 15 vale 30 ahora, ¿cierto? Y si el hotel vale normalmente 100.000, entonces 200 y todo sube. Yo me imagino que así era en Jerusalén en esas fiestas también. Y como cuando nació el Señor Jesucristo, ¿en qué, en qué tiempo nació el Señor Jesús? ¿Qué pasó cuando Él llegó a Jerusalén? Cuando llegaron a Belén. ¿Qué pasó en Belén? Estaba todo lleno. Estaba todo lleno por alguna razón. Algo había, algo pasó. Era algo muy especial y no encontraron dónde. No encontraron dónde y tuvieron que quedarse allí en ese lugar, en ese establo donde finalmente nació Jesús. Todo estaba lleno. Y me imagino que en las fiestas, como en esta de la Pascua, todo lleno. Y los precios a reventar. Y la gente no traía el corderito para ofrecerlo desde donde venían. ¿Cómo iban a traer un cordero desde por allá? No. Todos los corderos estaban en el templo. Y entonces yo, por ejemplo, vengo con mi familia, quiero hacer las ofrendas para el templo y entonces yo compraba el corderito, decía, quiero que sacrifiquen para mi familia. Entonces el cordero de nuestra familia, el que íbamos a comer para la Pascua, tenía cierto ritual, lo pasaban por ciertas cosas. Primero que todo determinaban si era el cordero apropiado o no. Había una actividad tan impresionante en las fiestas, en la Pascua había mucha actividad. Los sacerdotes estaban trabajando como nunca, escogiendo corderos, haciendo los sacrificios, entregando la carne para que la gente la llevara, hicieran toda la preparación de la comida y comer el cordero de la Pascua en familia. Entonces era una cantidad, eran preparativos, eran arreglos que habían que hacer. Así que siempre en el tiempo de la Pascua había mucha actividad. Y quiero que hoy leamos una escritura de esas raras, de esas que casi nunca leemos, y es que en Lucas, vamos a leer en el capítulo 2, dice, en el capítulo 2, en el versículo 41, para que ustedes me acompañen. Iban sus padres, ¿los padres de quién? De Jesús, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué dice ahí la escritura? Que ellos viajaban todos los años decían, llegó la Pascua, nos vamos. Entonces era un paseo y al mismo tiempo un deber. Era un paseo, era muy lindo ir a encontrarse con cantidad de familiares, de amigos, de gente, y salía una patota de gente. ¿Cómo sabemos que salía una patota? Vamos a ver, más adelante viene la descripción de que no salieron solamente José y María con el niño, no. Salieron todos los familiares y gente conocida. Imaginen, yo me imagino que hoy como tienen tours, ¿no? Hoy se hacen tours y entonces mucha gente se une para ir juntos. Allá igual salían tal vez de Nazaret, decían, bueno, nos vamos tal día, todo el mundo está organizado, lleven sus cosas, lleven sus trajes. Bueno, ellos planeaban todo y salían juntos. Y cada año venían a la fiesta de la Pascua. ¿En qué mes corresponde con nuestro calendario? El mes de Aviv corresponde más o menos con abril o marzo de nuestro calendario hoy. O sea que más o menos en abril, marzo, ellos cada año estaban viajando para ir a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿quién? Jesús. Entonces, ¿cuál era la práctica? Todos los años venían a Jerusalén. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, que eso era establecido. Cada año era la Pascua. ¿Por qué? Porque Dios quería cada año recordar cosas. Cada año se iban recordando el significado de la Pascua, por qué la Pascua, qué se celebraba en la Pascua antes de que Jesús muriera. Se celebraba la libertad. Se le fue el volumen, se le está yendo el volumen. Se celebraba que Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. No,
A ver. Los había rescatado de Egipto. Cada año celebraban eso, que Dios los había liberado por su gracia y habían estado esclavos en Egipto una cantidad de años y Dios los libró. ¿Y durante cuántos años habían estado celebrando la Pascua? 1500 años. Era la costumbre. ¿Cuántos años? 1500 años. Celebraban la Pascua. ¿Saben cuántos son 1500 años? Son muchos años. 1500, porque es el tiempo de Moisés. Moisés vive 1500 años antes de Cristo. Hacía 1500 años los judíos celebraban la Pascua. Y Cristo, el Señor Jesús, a los 12 años, subió a Jerusalén conforme a la costumbre, a esa fiesta. Y ellos, al regresar ellos, acabada la fiesta, es decir, después de la fiesta, ¿después de cuántos días más o menos? Digamos unos 8 o 10 días, porque había que llegar un día de pronto antes para escoger el hotel donde nos vamos a quedar, que lleguemos temprano, ¿no? Digamos unos 10 días. ¿Y cuántos días gastaban desde Nazaret? Los que estudiaron CIPEP, ¿qué distancia había? Más o menos como unos 100 kilómetros. Entre 100 y 120 kilómetros, pero son a pie, hermano. Y entonces, al día, ¿cuántos? Un viaje de por lo menos 10 días, parando, desayunando, almorzando, ¿cierto? Eso era tenaz, y eso era toda una fiesta y también toda una prueba. No, yo en estos días, en este sol tan increíble que hace allá en estos parques y con un sombrero así bien grandote, ustedes hubieran visto el sombrero que yo tenía bien grandotote y todo el mundo con sombreros y uno no sabe si son monos o son negritos porque con el protector solar se lo unta todo el mundo y se ven blanquitos. Yo me imagino la caminada tan impresionante desde allá, todo el mundo caminando para llegar a Jerusalén. Y al regresar, es decir, acabada la fiesta, después de unos 10 días tal vez, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Pero hay algo, una nota, sin que lo supieran José y su madre. No les dijo nada. Ahora imagínense esto. Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, no le dice nada a sus padres. ¿Por qué? Cualquier mamá, ¿cómo se pone una mamá cuando se le pierde un niño? ¿A alguien se le ha perdido un niño? ¿A alguien se le perdió un niño? ¿Sí? Se le perdió el Camilito. ¿Cuánto tiempo? ¿Mediodía? Mediodía perdido. ¿Y qué sentías? No, imagínate. ¿Para dónde uno coge? ¿Para dónde corro? ¿A dónde voy? ¿Dónde se me quedó? ¿Teresita también se te perdió? ¿Tenía 3 años nomás? Dios mío, y uno con este mundo, la locura, ¿para dónde coge uno y dónde se quedó? ¿Quién se lo robó? ¿Y dónde estará? Dios mío, uno ya se lo imagina muerto. Ay, Dios, uno se lo imagina, la mente es terrible. Teresita, se te perdió Jorge Eduardo. ¿Cuántos años tenía? 4 años. Quédese quietico. Qué bueno. Terrible, ¿no? ¿Y qué le hiciste cuando lo encontraste? Un pellizco bien... Me vuelva a despegar. ¿Ah? ¿No? Ah, bueno, bueno. Muy bien, entonces si uno se angustia, imagínese si uno se angustia que se le pierda un niño y uno no sabe dónde está y se le pierde uno solo unas horas. Imagínense lo que va a pasar acá. Se les va a perder el muchacho. No les dijo nada, el Señor Jesucristo no les dijo nada. Es que eso es lo que más llama la atención. ¿Cuántos años tiene Jesús en este momento? 12 años. Ya tiene uso de razón. ¿Pudo haber dicho algo? Mamá, sigan adelante, me voy a quedar. No dijo nada.
¿Por qué no diría nada? ¿Qué quería enseñar? ¿Qué quería enseñar el Señor Jesucristo en ese momento? Hay otras ocasiones en las Escrituras en las que el Señor Jesucristo llegó tarde. ¿Cuándo llegó tarde, aparentemente? Cuando Lázaro murió. ¿Cuál fue la reacción de Marta y María? Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo te desapareces así? ¿Cómo? ¿Tú qué clase de amigo eres? ¿Tú qué clase de amigo eres? Tu amigo Lázaro. Además nosotras te mandamos decir, porque ellas le mandaron decir o no. Ellas le enviaron un mensaje a Cristo y le dijeron, tu amigo Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús? No llegó. No llegó. ¿Tú te imaginas? El Señor Jesús no llegó. Pero no llegó ¿cuándo? No llegó cuando ellas querían que llegara. Y hubo decepción. ¿Y Marta cómo estaba? ¿Y cómo estaba María? Estaban como tristes y le reprocharon ambas. ¿Y qué le dijeron? Señor, ¿dónde andabas? Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Dónde estabas? ¿Qué excusas das? ¿Qué era más importante que la amistad con mi hermano? ¿Sí o no? Fuerte. ¿Por qué el Señor Jesús hace cosas como esa? Porque hay una lección, algo nos quiere enseñar. Pero aquí el Señor Jesús, con su propia mamá, ¿se imaginan María cómo estaría en su corazón? María, ¿cómo estaba en su corazón María? ¿Qué le pasó? Yo conozco a mi hijo, yo estoy segura que mi hijo me hubiera dicho, si él se hubiera querido quedar, él me hubiera dicho, porque él no es así. Algo le pasó, algo le pasó. ¿Cómo estaba María? ¿Estaría preocupada o no? ¿Y qué cosas vendrían al corazón de María? ¿Qué cosas vendrían a su corazón? Todas las cosas que se habían dicho de ese niño. Y ella dijo, algo grave le pasó a mi hijo. ¿A qué otro hijo le había pasado algo grave? Que se desapareció. José, ¿se acuerdan de José? Cuando vinieron los hermanos y no, papá, pues se desapareció, qué pena, se lo comió alguna fiera y ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que dijo el papá? Dijo, con dolor van a hacer descender mis canas al Seol. Con dolor. Nunca pudo aceptar el tema de la desaparición de su hijo José. Y aquí María estará pensando, ¿y qué de todo lo que Dios me dijo? Y comenzó a pensar en todas las cosas que Dios le había dicho acerca de su hijo. ¿Qué cosa le había dicho Dios acerca de su hijo? Lo primero, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo acerca de su hijo? ¿Quién se le presentó primero y le habló acerca de su hijo? ¿Quién? El ángel. Y está eso ahí una hoja antes, ¿no? Todo el relato está. Las profecías acerca de él. Yo creo, mami, que está mejor el otro tal vez. Ambos están, o si no uso uno de estos, de cable. Si está escuchando bien es que se está bajando. Ah, bueno. Entonces, María estaba recordando cuando se le presentó el ángel y le dijo que ella iba a tener un hijo de una manera muy especial y que ese hijo, ¿cómo se iba a llamar? Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y ella dijo, no puede ser, yo no me lo soñé. Yo no me lo soñé. Porque es que a veces uno tiene experiencias como que, ¿sería cierto todo esto? ¿Cómo se va a desaparecer? Yo no me he soñado estas cosas. ¿Y qué más habló Dios acerca del niño? Lo que Dios le dijo a ella personalmente y lo que otras personas dijeron acerca de Jesús. ¿Qué personas hablaron acerca de Jesús? Por ejemplo, cuando lo llevaron al templo, dice, cumplidos los 8 días para circuncidarlo,
Lo llevaron a ponerle el nombre Jesús después de la circuncisión. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, o sea, 40 días después, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palomitos. Viajaron 40 días después a presentarlo y a hacer una ofrenda. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y él habló cantidad de cosas acerca de Cristo, acerca de ese niño. Y ella decía, yo me imagino que mientras que estaban buscando al niño, estaba afligida y ella en su corazón decía, y todo lo que pasó, y todas las cosas que sucedieron. Por ejemplo, el versículo 19 de Lucas dice, pero María guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón. ¿Cuáles cosas? Lo que le dijo el ángel, lo que pasó, las personas que hablaron del niño, los pastores que vinieron y adoraron al niño y le trajeron presentes, todas esas cosas, lo que dijo Simeón, lo que dijo Ana, todas esas cosas ella las guardaba y meditaba en su corazón. Y ahora el niño está perdido, está perdido. ¿Qué de todas esas cosas que dijeron? ¿Qué va a pasar ahora? Y al regresar entonces, versículo 43 otra vez, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, aquí está la idea del grupo. Era un grupo enorme que dijeron, ya, se terminó la fiesta, devolvámonos a nuestro pueblo. Una compañía es como un grupo de personas, como los que salen de Bogotá y las calles llenas, las carreteras llenas, y lo estaban buscando entre la compañía y dijeron, esto debe venir por ahí en algún lugar, entre todos los viajeros, por ahí debe venir. Tranquila, tranquila, no te preocupes. José, ¿no? Nosotros a veces más fresco que ellas. No, tranquila, mi amor, por ahí debe venir, ahí no moleste, déjenlo en paz, déjenlo, el muchacho ya que debe estar jugando con los primos, déjenlo. Y pero María, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y pasaban las horas y no estaba, y no estaba, y no estaba, y anduvieron camino de un día. Un día, anduvieron camino de un día. ¿Cuántos kilómetros? Por lo menos unos 11 kilómetros, de aquí a yo no sé a dónde. Sopó son como 20 casi, o sea que de aquí a, no sé, a la 200, un poco más allá, no. Un día, uy, no. Bueno, habían caminado un poco de kilómetros, pero después de un día, imagínense, estaba preocupada María. Y luego dice, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Entonces comenzaron a decir, vayan donde la tía a ver si está allá. No, que aquí no está. Ay, ¿cómo así que ya no está? Y vayan donde el tío tal. No, que aquí no está. Vayan donde los primos. No, no, que aquí no está. ¿Y cómo estaba el corazón de María? Comenzó a sentirse angustiada y a decir, ¿qué está pasando? Y tantos pensamientos, todo lo que se había dicho del niño dándole vueltas. Y aconteció ¿cuántos días después? Dice, y aconteció que 3 días después. Pero es que el versículo 45 dice, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Habían caminado un día. Y se devuelven ¿cuánto caminaron? Otro día. Se devuelven 2 días y el niño perdido. No lo encuentran. ¿Qué hace usted cuando un niño está perdido 2 días? Usted llama al 123, ¿cierto? Y dice, mi hijo está perdido. Él no es así. Él habla, él hubiera explicado, él me hubiera dicho, algo le pasó al niño. Yo no sé si ese tiempo había policía. No sé, ¿será que habría policía en ese tiempo? ¿No había policías? ¿Habían autoridades o no? ¿Habían soldados o no? O sea, si había policía. ¿No? ¿Quiénes llevaron a Jesucristo a la cruz?
Los soldados, y habían soldados, había policía, había autoridad. Yo no sé ella qué pensó. Tal vez dijo, ¿a quién recurro? ¿A quién voy? ¿En dónde pongo el denuncio? Estábamos, si nosotros tuviéramos 2 días y nosotros hoy que tenemos celular y todo lo demás y uno se a la cualquier hora, ¿dónde estás? Sí, estoy aquí tranquilo, papá. Ah, bueno, fresco, no hay ningún problema. Pero a uno se le pierde un hijo hoy, 1 hora, que no le contesta el celular. ¿Y cómo se siente usted? A la 1 de la mañana no me contesta y no me contesta y llamo y está o apagado, algo le pasa, no se puede uno dormir, ¿o sí? ¿Se puede uno dormir? No, no, no. Yo le digo a Paulita, mami, ten aquí el celular hasta que llegue, ¿cierto? Hasta que lleguen. Cualquier cosa puede pasar. Uno está siempre angustiado. María estaba angustiada. 2 días y el niño perdido. Uno a veces, yo no había leído estas escrituras hacía mucho tiempo. Y aconteció que 3 días después, finalmente lo hallaron. ¿Ustedes creen que fueron directo y que estaban de buenas y llegaron directo al templo y lo encontraron en el templo? No, yo creo que ella se devolvió y dijeron, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde comenzarían? ¿Dónde se quedaron? De pronto con los amigos donde, oiga, ¿y ustedes vieron a mi hijo? ¿Te acuerdas del muchacho este de 12 añitos que es nuestro hijo, a Jesús? ¿Lo vieron? No, aquí no, no, ustedes se lo llevaron, ustedes salieron con él. No, pero a ver, ¿dónde está? Y es por allá seguramente alguien les dijo, ¿saben qué? Yo lo vi, entró al templo, él debe estar en el templo. Llegaron al templo y lo encontraron en el templo. ¿Se imaginan a María después de 3 días qué sintió en el corazón? ¿Qué siente uno cuando haya a su hijo? ¿Será? Había en María una actitud. Vamos a ver cuál es la actitud. María, que es súper controlada, una mujer de Dios, todo demás, había una angustia. ¿Había qué? Angustia. Van a ver. Dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Qué vio María apenas lo vio? Estaba en medio de los doctores de la ley y les estaba preguntando, les estaba escuchando. ¿Y cómo se sentiría María? Está bien, gracias a Dios, está bien. Pero ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos habló? ¿Y cómo lo verían? ¿Lo vieron pálido, flaco y sin dormir? No, parece que lo vieron normal, bien, el muchacho había comido, había dormido, todo estaba bien. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que estaba en un diálogo con los sacerdotes. ¿Y qué nos muestra de Jesús? Que era un muchacho, ¿qué dice? Inteligente, conocía las escrituras, que seguramente había pasado tiempo estudiando las escrituras, los padres también le habían enseñado las escrituras y sobre todo algo importante, él sabía quién era, él sabía quién era. ¿Los padres sabían quién era Jesús? ¿José sabía con exactitud quién era Jesús? ¿María sabía con exactitud quién era Jesús? No todavía. Ellos vislumbraban cosas, pero no sabían con exactitud quién era Jesús. Pero Cristo ya sabía a esa edad quién era Él. Cristo sabía quién era Él. Dice, cuando le vieron se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron? De verlo tranquilo, hablando allí en el centro de una reunión, hablando con personas que eran los dirigentes religiosos de la nación. Y la mamá lo felicitó y le dijo, ay amor, cómo estás de lindo, se ve lo más de bien. ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué le dijo? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Una mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué no nos explicaste? Ella, ¿qué discusión religiosa, qué discusión teológica? En la teología estaba en segundo plano. A ella la teología no le molestaba ahorita en ese momento para nada, a ella no le interesaban las escrituras, a ella no le interesaba ninguna de esas cosas que para Cristo eran supremamente importantes en ese momento.
Él estaba hablando de cosas muy importantes con estos sacerdotes, pero la mamá es mamá. Y le dijo, ¿tú por qué nos has hecho esto? ¿Cierto? ¿Estaba brava María? Yo digo que si no estaba brava, al menos estaba un poco molesta. ¿Por qué nos has hecho así? ¿Sí? Muy controlado. Ya le hubiera dado palo. ¡Salga ya este! ¡Pum! Le hubiera mandado un zapatazo. ¡Guáquete! Zapatos van volando. Bueno, sí, muy controlada. Pero le dijo lo que tenía que decirle. ¿Por qué nos has hecho así? Y luego dice, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado, ¿qué dice? Con angustia. ¿Con qué? Con angustia. Estaban tranquilos ahí diciendo, no, Él es Jesús, él está bien, Él es Dios en la carne. No, estaban buscándolo con angustia, con mucha angustia. Ahora, ¿cómo ven a José aquí? ¿Cómo consideran a José? Menos preocupado, más tranquilo. Ah, a veces son las mamás, ¿cierto? Las que se preocupan muchísimo. Y los papás somos más tranquilos. Ay, déjelo, déjelo. Ah, pero el Señor Jesucristo aquí va a mostrar algo y va a enseñar una lección. Dice, versículo 49, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? Fuertísima la respuesta, ¿cierto? Fuertísima, porque uno espera que Jesús hubiera dicho, ay, mamita linda, no te preocupes, tú linda, mamita, yo te amo muchísimo, no te preocupes, mamita, no. Dice, ¿por qué me busca? ¡Wow! ¿No les parece fuerte? A mí me impresiona esto, a mí me impresiona porque el Señor Jesucristo, 12 años, y es directo y le dice, ¿por qué me busca? Yo no soy el que estoy perdido, yo no estoy perdido, yo estoy bien, yo sé dónde estoy, yo sé quién soy, yo no estoy perdido, los que están perdidos son ustedes. ¿Cierto? ¿No les parece impresionante esto? Porque el Señor Jesucristo, pues al menos en las Escrituras, no dice, ay, qué pena con ustedes, papi, mami. Me parece muy directo, me parece muy fuerte el Señor Jesucristo acá. Y les dice, ¿por qué me buscan? Y es como el grito de independencia en un sentido muy, muy positivo, claro. Cristo está enviando un mensaje. El mensaje es que, digamos, a los 12 años en esa comunidad judía, 12, 13 años, era el paso de la niñez a la edad adulta. Era cuando los muchachos entraban activamente a formar parte de la comunidad religiosa. Era cuando los muchachos eh, hoy, por ejemplo, hay tradiciones de la Iglesia Católica, por ejemplo, que a los más o menos a esa es la primera comunión, ¿no? Cuando ellos tienen como sentido de madurez. El Señor Jesucristo a esta edad está diciendo, miren, yo soy independiente, sé quién soy, sé dónde estoy, sé lo que estoy haciendo, y los que no saben son ustedes. Ustedes son los que están perdidos. Ustedes, yo me imagino, ¿no? Ahora, la Biblia es un relato comprimido de todas las cosas. Pudo haber un diálogo, pues claro que muchas otras cosas que se pudieron haber dicho, pero aquí es un resumen. Y Cristo le pudo haber dicho a María, María, mamá, lo que sea, ¿no te acuerdas de todo lo que se dijo de mí? Tú has estado meditando porque las escrituras dicen que María guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. ¿Dónde lo leímos? Versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y en el 51 también, así. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Jesús le está diciendo, María, mi padre te reveló muchas cosas acerca de mí y son ciertas.
Porque les sucede a las personas que a veces hay como dudas, ¿no? Tal vez María dijo, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ayer les contaba que nos pasó algo y es que en el cuarto dormimos con una de las ventanas abiertas y después estaba la cortina, pero yo me despierto, como a las 6:30 de la mañana me desperté y Andrés Felipe ya estaba despierto. Le digo, uy papi, ¿eso qué haces despierto? Porque él tiene buen dormir y se despierta generalmente un poco más tarde. En este lugar donde estábamos ahí en Montenegro, en una finca, y él estaba ya despierto y él me dice, papá, me despertó algo. Yo creo que es como un animalito, era un animalito, no lo alcancé a ver muy bien, pero estaba aquí adentro, debe estar en alguna parte, pero entonces Paulita le dice, no papi, tú estás dormido, tú, tú te imaginaste todo esto, te lo imaginaste, y él decía, no, no me lo imaginé, es verdad, estoy despierto porque algo pasó, algo sucedió, pero él no podía decir qué había sido, porque cuando él logró estar como consciente, el animalito como que pasó y salió. Y entonces estuvimos como charlando qué animalito había sido, de pronto estaba bajo la cama, él comenzó a decir, ¿será que no? No, no, sí, sí me pasó, sí me pasó. Y lo traigo a colación es porque María tal vez estaba diciendo, ¿o será que yo me he imaginado todas las cosas? ¿Será que yo me estoy imaginando muchas cosas de mi hijo? Lo amo tanto que he creído, pero no, no, no porque Simeón, Ana, los pastores, el sueño, todo esto es verdad. Y yo creo que Jesús en este momento le dice, María, mi padre te ha hablado. Todas las cosas que se han dicho de mí son verdad. Y yo creo que María estaba como timbrada, como fuerte, porque Cristo le dice, ¿por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y entonces, ¿a cuál padre se refería Jesús? A Dios Padre. Y yo creo que José que estaba ahí, en un respeto absolutamente profundo, porque el José era supremamente cuidadoso, ¿no? Cuando todo se enteró de María que estaba embarazada y todo demás, manejó las cosas de una manera increíble, ¿no? Y yo creo que ahora también José está diciendo, "Mm, esto es de Dios, él verá qué hace, estaba muy tranquilo, él estaba como a un lado, él no dijo una sola palabra, José, pero Cristo a quien habla es a María y le dice, tú, ¿por qué te preocupas por mí? ¿Por qué me buscas? ¿No te acuerdas quién soy yo? ¿No te habló el ángel? Todos los testimonios, todo eso es verdad. No, no te lo has imaginado, es cierto, es verdad. Y dice, ¿no sabías que es en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Descendió con ellos, volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando yo pienso en esto, pienso en que muchas cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Que tenemos todo como planeado, y como que todo ya está dicho, pero de pronto pasan cosas que uno no esperaba. Igual, María creía que todo lo sabía, Dios le había hablado, ella entendía que Jesús era alguien muy especial, el Salvador, tenían unas ideas, pero esto no estaba en el libreto. Que se perdiera no estaba en el libreto y para ella fue como algo impresionante que él se perdiera y tuvo ideas de que de pronto todo eso no iba a ser como ella tenía en su mente. Y nosotros igual en nuestra vida sabemos del llamado de Dios, de su llamado que nos escogió, que nos llamó, que nos ha dado su espíritu, pero pasan cosas en nuestra vida que nos hacen dudar. Y uno dice, no, pero esto no puede ser. Esto no está de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. A ver, y como que Dios no fue claro con nosotros y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te desapareces, Señor? ¿Qué estás haciendo en mi vida que no entiendo? Esto me muestra que como que las cosas que yo he leído no van a ser así. Y dudamos. Y hay momentos de duda y hay momentos de angustia y hay momentos de mucha angustia, como la que sintieron José y María. Te hemos buscado
con angustia. Y hay momentos en que en nuestra vida buscamos a Dios con angustia y le decimos, Señor, todo lo que tú nos dijiste, ¿dónde está? ¿Es cierto lo que tú nos dijiste? Así que en esos momentos debemos recordar que Dios hace cosas en las que Él nos demanda absoluta confianza en Él, total fe en Él. María, uno la puede juzgar aquí, uno puede decir mil cosas, pero ella debió haber estado tranquila. Simplemente su parte humana fue más fuerte que toda la revelación de Dios en su vida. La parte humana de mamá pudo más que toda la revelación de Dios en su vida. Dios le había dicho quién era Jesús, qué iba a ser Él, que era Emmanuel, Dios con los hombres, que iba a ser un salvador de la nación, y ella en este momento sintió que su hijo estaba perdido, que lo habían secuestrado, que a lo mejor estaba muerto. Todas las cosas que un padre se imagina. Y igual nosotros en nuestra vida cristiana, Dios ya nos ha hablado, ya nos ha dicho quiénes somos, Dios nos ha dicho que ha comenzado una obra que va a terminar, que no la va a dejar en la mitad, pero hay cosas en nuestra vida que nos hacen dudar. Y decimos, Señor, lo que tú me revelaste entonces, ¿qué? Tú dijiste que me ibas a prosperar, tú dijiste que me ibas a bendecir, pero mira este negocio me salió mal, todo está al revés. Señor, mira mi salud. Señor, mira, perdí a un ser querido, a alguien. Mira este desastre en mi casa, lo que sea. Y como que todas las cosas quedan en pregunta. Y ahí es cuando Dios nos dice, como ese reproche, ¿no? Como que es como un reproche, como que Dios nos dice, ¿por qué me buscas en el sentido de por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Yo ya te he hablado, ten fe, camina en fe. Es como es como la manera como Cristo le habla a María. María, ¿no sabías todo? ¿No sabías que yo debo estar en los negocios de mi padre? Mi padre te lo reveló desde el comienzo. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tenías que preocuparte angustiosamente? Así que Dios nos habla muchas veces y en los momentos de crisis debemos recordar quiénes somos y estar en esa paz de Dios y decir, Dios me habló, me llamó, Él hará. Cualquiera que sea nuestra situación, Dios no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros, en circunstancias que no las vemos bien, no las consideramos bien. Él nunca está perdido, Él nunca llega tarde, Dios siempre está a tiempo y Él siempre está haciendo su obra porque Dios está en las cosas de su plan de salvación con todos nosotros. Y a medida que termina este año, y como Él ha estado actuando y actuó en este año pasado, así lo hará el año entrante. Y así nos guiará en medio de toda crisis. Vienen crisis para algunos, vienen dificultades, cambios de vida para algunos y pruebas para algunos, pero nuestra confianza debe estar en que Él está a cargo. Él no está perdido. Los que no estamos viendo bien las cosas muchas veces somos nosotros. Esta es la lección de hoy. Esa manera como Cristo le dijo a María, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que debo estar en los negocios de mi Padre? Así que Dios nos ayude en este año. Señor, te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes a confiar en esos momentos de crisis, en los momentos en que nosotros sentimos que todo como que se sale del libreto, como que todo cambia de razón, como que tú haces cosas inesperadas, como que tú no llegas a tiempo, como que tú te devuelves en una circunstancia como esta donde José y María estaban tan angustiados, tan preocupados, pero tú estás a cargo, Señor. Y este año entrante pues vamos a tener momentos de angustia, momentos de dificultad, de mucha angustia, de desespero, momentos en que estamos terriblemente angustiados, pero ayúdanos, Señor, a calmarnos, ayúdanos a recordar escrituras como esta y ayúdanos a recordar las palabras tuyas a María. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás tan angustiada? ¿Por qué estás tan angustiada si mi padre ya te habló, ya te dijo cosas? Cree, cree, es una verdad.
Ayúdanos a nosotros a tener esa confianza y a creerte, Señor, que todo va a ser para bien. Las pruebas, las dificultades que podamos tener este año, las cosas inesperadas de este año 2019, Señor, que nos ayudes a esperar en ti, a creer en ti. Tú estás a cargo, Señor Jesús. Entregamos todas nuestras expectativas en tus manos, Señor Jesús. En tu nombre al Padre. Amén.